una curva cualquiera. Entonces, si ustedes ven, tenemos esta curvatura desde el punto P0 hasta, si ustedes ven, el punto enésimo, ¿cierto? Entonces, nosotros, olvídense que la unión de esos puntos nos define la curva. Y aquí debemos hacer un análisis entre el punto PK1 hasta PK. Estamos definiendo una curvatura y le llamamos delta K. Entonces, si ustedes ven, tendría esa curvatura, le llamamos delta K o delta SK. En la horizontal le llamamos delta XK y en la vertical delta Y sub K. ¿Listo? O sea, el intervalo que hay correspondiente a la proyección de la curvatura en su horizontal y su vertical. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Si ustedes ven, decimos que la curva limitada en el espacio, que es la que estamos viendo, tanto X y Y están en función del parámetro T, donde T está definiendo un intervalo, nos dan un valor al cual debemos analizar. Y decimos que las funciones en X y en Y, sus derivadas, son continuas y no son nulas. En ese intervalo AB, la curva C es orientada positivamente, tal como la ven aquí en el gráfico. Hay un crecimiento de forma positiva, ¿no? O sea, no hay decrecimiento. Entonces, decimos que se puede calcular la longitud de esa curva en pequeños arcos. Entonces, podemos unir de un punto a otro, nos va a definir un arco. Y así sucesivamente, mientras los puntos son más pequeños, lógicamente que la distancia esa va a ser más pequeña. Por eso que decimos que ese módulo, o la norma de subdivisión, le llamamos D, ¿no? A cada T, K, o sea, cada punto correspondiente a la curva C, le llamamos PK, ¿no? O sea, los puntos P0, P1, P2 hasta el enésimo punto nos van a definir o nos cortan en C N arcos, ¿no? O sea, que la unión de un punto a otro nos define un arco. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros llegamos a la siguiente expresión. Cuando los límites de la suma, o sea, tienden a desaparecer, vamos a tener n arcos en esa curvatura, ¿no? Existen en ella, son integrales, curvilíneas de f a lo largo de C por relación a S, ¿no? O sea, la curva en su horizontal y la vertical. Entonces, el teorema nos dice que el límite de la sumatoria del producto de esa función por delta S nos va a definir la integral curvilínea. Entonces, si ustedes ven, tenemos la integral curvilínea de esa curvatura que hemos visto en la gráfica que estaba en color rojo. Lo mismo la proyección de esa curvatura sobre la horizontal. Decimos que la sumatoria de esos productos de la función por el intervalo correspondiente nos va a definir la integral curvilínea respecto a su horizontal de dicha función. Lo mismo para la vertical, según la sumatoria, pero ya en este caso la vertical de dichos valores, y nos va a definir la integral curvilínea en su vertical. Teniendo esas tres ecuaciones, estamos definiendo nuestras integrales curvilíneas, la cual debemos analizar, ¿no? Entonces, esa integral curvilínea también puede estar expresada de la forma siguiente. O sea, fíjense ustedes que si f sobre el dominio, los límites existentes y son independientes del parámetro c, estas integrales se calculan introduciendo la ecuación del parámetro x en función de t y y también el parámetro en función de t. Entonces,
sustitución en un diferencial en S, fíjense que aplicamos Pitágoras. Entonces, aplicado en Pitágoras, tenemos la horizontal a la vertical, la suma de los lados al cuadrado, ¿no? Entonces, si ustedes ven, eso representa la curvatura, ¿no? A la longitud del arco, que nos expresa que la derivada tanto en X como en Y podemos llevarla también de forma paramétrica, ¿no? Y queda expresada de esa forma. Entonces tendríamos expresado la longitud de la curva. Si ustedes ven, tendríamos eso, ¿no? Bien. Entonces tendríamos definido la longitud del arco. En caso de que nos pidiesen la longitud del arco de esa curvatura, podemos calcularlo así. Hay un teorema para calcular la integral curvilínea. Entonces decimos que la curva C, una curva descrita paramétricamente en función de X y de Y, donde T es mayor o igual a B, el intervalo que está definiendo ese parámetro T. Y la función cualquiera que es continua sobre dicha región. Entonces, fíjense ustedes que esa integral curvilínea, como tenemos en función de la variable X y la curvatura, también podemos expresarla en función de los parámetros correspondientes, ¿no? T. Si ustedes ven, aquí tendríamos eso, tanto para la curvatura como para la horizontal y la vertical. Bien, si ustedes ven, ahí tendríamos la integral definida en función paramétrica, ¿no? Acá tenemos también la interpretación de la integral curvilínea en función de la variable X y la curvatura, la longitud de la curvatura S. Bien, entonces si ustedes ven, es un teorema para calcular la integral de curvilínea. La 2 la vamos a utilizar para calcular. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo calculamos esto? O sea, todos estos conceptos, vamos a ver, lo vamos a aclarar un poco más con el siguiente ejercicio. Si ustedes ven, aquí nos pide calcular la siguiente integral curvilínea. Entonces, vemos ahí nosotros que ahí está la integral y el diferencial es respecto a la curvatura, ¿no? Donde esa curva está definida a través de la función trigonométrica, donde X es igual a coseno de T y Y es igual a seno de T. Donde T, el intervalo que debemos definir es entre 0 y pi medio. Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, estamos analizando esta curva, ¿no? O sea, yo digo esta curva, ¿no? ¿Cierto? Donde aquí tenemos 0 y aquí pi medio. Entonces, el crecimiento en ese sentido. Y esta es nuestra curva C. Ya, fíjense que en este caso, si aplicamos la función trigonométrica coseno, va a quedar representado así. No se olviden que esto es así, ¿no? Y sí, igual aquí, ¿cierto? Pero a mí me pide de 0 a pi medio, esta curvita de acá. Solamente esta, no nos pide más. ¿Ya? De 0 a pi medio.
Bien, eso es lo que vamos a analizar acá. Listo, vamos a borrar eso. Y ese es el enunciado que nos da. Entonces, ¿qué hago yo? Fíjense, reemplazo los valores de X, de Y, y lógicamente que la integral va a estar definida entre 0 y pi medio. Entonces la definimos entre 0 y pi medio. Y X es coseno de t, ¿no? Y es seno de t. Entonces lo único que hacemos, el famoso ds, si aplicamos, resulta ser la derivada del coseno del seno. La derivada del seno y es coseno. Pero es elevado al cuadrado por diferencial t. T lo sacamos fuera de él, a la raíz cuadrada. O sea, si quieren ahí. Bien, yo sé que el seno cuadrado más coseno cuadrado es una identidad trigonométrica. Y eso vale 1, ¿no? Entonces, raíz de 1 es 1. Por lo tanto, fíjense que solamente nos queda esta expresión, la que no tiene raíz. O sea, si ustedes ven, tendríamos definido eso, ¿no? Y esa es nuestra integral que debemos calcular. Si la calculamos, nos va a llegar a definir que vale 1/3. ¿Listo? Pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan? Entonces, calcular una integral curvilínea, fíjense que no es complicado. Debemos reemplazar las variables correspondientes, llevarla de forma paramétrica y procedemos al cálculo de la integral. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Bien, continuamos entonces. Entonces, si ustedes ven, nos pide calcular acá esa integral. Las condiciones están dadas acá y debemos calcular, ¿no? Este ejercicio lo pregunté en un examen, no me acuerdo qué semestre, pero lo pregunté y nadie lo resolvió. ¿Ya? Seguimos con otro ejercicio, siempre aplicando integral curvilínea. Vamos a ver todas las posibilidades en las que se pueda calcular la integral curvilínea. Fíjense que hemos calculado respecto a eso. Veamos ahora la horizontal y la vertical, ¿qué sucede? ¿Ya? Entonces aquí tenemos otro ejemplo de aclaración sobre los conceptos que estamos viendo. Y nos pide hallar, fíjense, calcular. Aquí nos dan dos integrales, ¿no? Aquí nos dan una integral curvilínea y aquí tenemos otra. Tenemos dos. Y nos dice que C es el arco de la parábola definida por acá. ¿Ya? O sea, la curvatura está definida para las dos situaciones así. Además está comprendido entre los puntos 0, 0 y 2, 4. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, es el enunciado. Entonces voy a definir mi curvatura. La curvatura podemos decir que es la siguiente, ¿no? A ver, aquí vamos. X y Y, de horizontal y vertical, y definimos esta parábola. Debemos definir esta parábola. Entonces, esa parábola, lógicamente, fíjense, cualquier valor que le demos a X siempre va a ser Y positivo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que está abierta para arriba la parábola, ¿no? O sea, podríamos decir que nuestra parábola es esta. No somos buenos para el dibujo. Sería esa nuestra parábola, ¿cierto? Entonces, pero además nos dice esta otra condición.
De 0 a 0, 2 cuartos. Entonces 0, 0, podemos decir que es este valor. 0, 0. ¿Ya? Y el otro punto es 2 cuartos. Si quieren, 1 y 2. Entonces aquí tenemos 2 y 4, digamos que sea aquí. ¿Listo? Entonces tenemos 4. Por lo tanto, la curvatura que nos están definiendo es de 3 o 2 puntos. O sea, que es este, ¿no? Ese, ¿no? Ese es el recorrido de nuestra curva C. ¿Ya? Entonces, ese es el que debemos analizar. Pero fíjense que en su horizontal y en la vertical. O sea, aquí, la horizontal y la vertical. ¿Ya? Y eso es lo que analizamos. ¿Qué hacemos? Entonces nos dan la parábola, ¿no? Ya sea el valor de la parábola, que es y igual a x cuadrado. Entonces eso reemplazo aquí. Y igual a x cuadrado. Y lógicamente, como y al cuadrado, está al cuadrado. Bien, estos límites de integración, ¿de dónde sale? Fíjense que el límite de integración es para x, ¿no? Entonces la variación de x va a ser de 0 a 2. ¿Ya? Eso es lo que tomo yo aquí, de 0 a 2. Bien, entonces si ustedes ven, ya tengo expresada mi función en una sola variable, x. Hago la operación algebraica, reduzco a la mínima expresión y procedo a calcular, ¿no? Mi integrado. Sale x a la quinta, se integro x a la z sobre 6. Límite de integración inferior 0, superior 2. Entonces la integral definida nos dice que la diferencia del límite superior me va a de la integración. Y eso nos va a salir 32 tercios. ¿Ya? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Preguntas, jóvenes? No entiendo cómo salió el 32 sobre 3. ¿Qué hicimos? ¿Se reemplazó o qué se hizo? Aplicó integral definida. ¿Llevó integral definida usted? ¿Llevó o no llevó? Ya, gracias. Pregunto. Pregunto si llevó, ¿no? Hemos aplicado la integral definida. No, Para los que no llevaron integral definida, el concepto de lo siguiente. Límite inferior a límite superior de la función, ¿no? X diferencial X, ¿no? Si no ha llevado, ha sido grave, ¿no? Cálculo 1, un error garrafal. Tienen que aprenderlo ustedes. Entonces aquí yo tengo, estamos definiendo la función. Definimos la función que va a estar representado por los límites definidos. El inferior que es A y el superior que le llamamos B. Entonces aquí nosotros, como hemos integrado, reemplazamos el valor de B y decimos f de B. Menos f de A, ¿no? O sea, el límite superior menos el límite inferior. Y de ahí se le va a salir un valor. Por eso que son integrales definidas. ¿Qué quiere decir? Que va a salir un valor real. ¿Ya? Y esto que estamos calculando son integrales definidas, por eso sale un valor real. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ya?
y reducimos a la mínima expresión. A esto le llamamos integral definida. Este es el concepto básico principal de la integral definida, ¿ya? Y nosotros vamos a utilizar de aquí para adelante este concepto. También vimos en cálculo 1 todos los métodos para calcular integral, ¿ya? Eso también tienen que manejarlo muy bien. ¿Cuántos métodos conocieron? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Para resolver integrales, en caso de que no haya la tablita integral que se hacía, cambio de variable, ¿qué más? Por parte, ¿qué más? Trigonométrico, fraccionario, ¿qué más? Hay uno más por ahí, son 5 métodos, ¿ya? Entonces, esos métodos tienen que manejarlo muy bien, porque seguro se van a tropezar con uno de esos, ¿ya? Si no lo pueden calcular ese integral, lógicamente que no va a poder llegar al resultado. De todas maneras, les sugiero el libro Pedro Gutiérrez, volumen 2. Ahí van a tener arte integrales y los métodos correspondientes de integrales. ¿Listo? Véanlo y van a aprender bastante lo que no vieron, ¿ya? Especialmente lo que no vieron. Porque ellos están totalmente confundidos, ¿ya? Bien, ese es el concepto de integral definida. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, este está claro, ¿no? Acá, fíjense, integramos ya, hacemos la integración. Todo lo hacemos en función de y. Fíjense, aquí, por ejemplo, y es igual a x cuadrado, eso es lo que hemos hecho, y es igual a x cuadrado. Ahora, acá todo hacemos en función de y, porque la variación es en y. Y, fíjense que varía desde 0, y0, hasta y4. El límite de integración es de 0 a 4. Aquí lo tenemos. Aquí, por ejemplo, tengo el valor de x, pero yo puedo despejar aquí, ¿no? Digo, x va a ser igual a raíz de y. ¿Cierto? Si yo despejo x, lógicamente, ¿qué hace? Y se lo reemplazo aquí. Después trabajo todo, me queda en función de y. Hago las operaciones fraccionarias con la exponente, cuando la base es la misma, los exponentes se suman. Eso es lo que hacemos aquí. Y llegamos a este resultado, ¿no? Aplicando nuestra integral. Aplicamos aquí la integral definida que hemos visto en el caso anterior y definimos este valor, ¿ya? 256 séptimo. Preguntas, jóvenes. Fíjense que aquí, en este ejercicio, el libro reduce bastante, ¿no? Reduce bastante espacio, ¿ya? Entonces, pero hay que aplicar eso concepto. Por ejemplo, aquí la expresión definimos que sale 5 medios. Si sumamos 1 a 5 medios, nos va a salir 7 medios. Sobre 7 medios acá abajo, entonces nos va a salir 2 séptimos, ¿no? Extremo con extremo, medio con medio, nos sale 2 séptimos. Y el límite superior resulta que y es 4, es como si dijésemos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, ¿no? Si eso elevamos a las 7 medios, entonces fíjense que este 2 puede eliminar a esto. Y es como si hubiese 2 a la séptima. 2 a la séptima nos va a salir 256, ¿no? O sea, séptimo, y tendríamos esto por 2 entre 7.
pregunta. Entonces, eso nos saldría 256. Bueno, eso es matemática, ¿no? Ustedes lo manejan muy bien. ¿Alguna pregunta que tuviese? Entonces, fíjense que estamos calculando respecto a su horizontal y la vertical. Entonces, en ambos casos tenemos valores distintos. Y si no hay pregunta, continuamos con otro ejercicio y vemos lo siguiente. Aquí, por ejemplo, nos dice que también podemos calcular haciéndolo paramétrica, ¿no? Para hacerlo paramétrica decimos que x igual a t y y va a ser igual a t cuadrado, donde t va a estar en intervalo mayor a 0 y menor a 2, intervalo t, ¿no? Por lo tanto, si derivamos x y y, nos va a quedar expresado de esa forma. Fíjense, respecto a x tendríamos de t, respecto a y tendríamos 2t de t, ¿no? Porque tenemos los valores de x arriba. Derivamos esa expresión y nos va a salir eso. Lo único que nos falta es reemplazar los valores de x y los diferenciales correspondientes en la expresión. Entonces el parámetro t va a variar de 0 a 2, ¿no? Los límites de integración. Y reemplazamos los valores de x y de y, reducimos a la misma expresión y aplicamos la integral. Nos sigue saliendo 32 tercios. Igual acá, reemplazamos la variable x y el diferencial y hacemos la operación algebraica y no calculamos la integral y nos va a salir 256 séptimos, ¿no? Por cualquier lado no debe salir. Si lo hacemos paramétricamente o de forma directa aplicando la variable horizontal y vertical. ¿Preguntas, jóvenes? A esto llamamos integrales curvilíneas. Seguimos. Si no hay pregunta. Entonces, acá vamos a ver otro concepto. Nos dice que el trabajo de una fuerza longitudinal de un camino C, la integral curvilínea aparece en combinación de la forma así. Entonces, podemos ver nosotros que está definida esta integral. Que también pueden ser expresadas de esta otra forma. La dos es la misma. ¿Ya? Entonces, algunas veces lo van a hallar encontrado así separada la integral curvilínea, que es nada más que la sumatoria horizontal y vertical. Bien, jóvenes. Entonces, si ustedes ven,
Bien, habíamos quedado acá de que el trabajo de una fuerza, la longitud de un camino C, podían estar expresadas en N, son supuestas y continúa el dominio, ¿no? Son funciones, ¿no? Y la suma considerada, tanto en X como en Y, o sea, su horizontal, su vertical, quería definido de esa forma. A ver, entonces podemos hacer una aplicación del concepto anterior. Nos dice calcular la integral. A veces vemos la expresión así y si no hemos estudiado esa parte nos va a confundir. Entonces, pero eso nos representa. Hola, hola, hola. Parece que hablamos más y me provoca la garganta, ¿no? Pues tengo una cita más tardecito, así que vamos a ver qué dice. Pero parece que sigo con la ley. Bien, entonces, si ustedes ven, continúo con mi ejercicio, nos dan el enunciado y lo único que hago es aplicar para la curva C1 y después aplico para la curva C. ¿Listo? Entonces, para C1, fíjense ustedes que aquí yo tengo la derivada de I. Es cero, ¿no? Aquí lo tenemos, este es cero. Cualquier valor multiplicado por cero, o sea, no. Entonces, todo esto es cero. Entonces, tendríamos este valor cero. Ya, entonces de acá nos queda solamente el primer término. Entonces, el primer término, fíjense, que queda t, diferencial t. Al integrar queda t cuadrado sobre 2. Y la integral definida no es el límite inferior de 2 y 4. Este 2 y 4 ya hemos dicho que es con relación al factor correspondiente, en este caso la variación del parámetro t, que va a ser entre 2 y 4. Entonces, ese valor nos sale 6, ¿no? Tenemos el valor de 6 y Ingeniero, sería la curva C1. Diga. ¿existe la posibilidad de que en una operación el resultado salga negativo? No, no hay negativo aquí. Entonces sí o sí Todo tiene que esto ser el valor absoluto, tiene que ser positivo. siempre va a salir positivo. Por eso dice crecimiento, ¿no? O al menos no he tropezado con ningún ejercicio negativo. Entendido, ingeniero. Igual que el cálculo de área y volumen, ya van a ver ustedes, nunca hay un área negativa. Aquí, al menos en todos los cálculos que hemos hecho, a no ser que nos hayamos equivocado. Siempre el límite, si usted cambia los límites de integración aquí, ahí sí le va a salir negativo. Ya, tiene que tener cuidado en los límites de integración. Si le pone de 4 a 2, aquí le va a salir menos 6, seguro. Siempre el mayor menos el inferior. En ningún momento le va a salir negativo, a no ser que le haya cambiado el límite de integración. Bien, está claro, ¿no, joven? Seguimos. Entonces, si ustedes ven para la curva C2, igual, habíamos dicho que aquí 4, si derivamos respecto a 4, la constante 4, derivamos 0. Aquí y de t, entonces tenemos la derivada. Fíjense que en este caso aquí 0. Ahí es 0, por eso que 4 y es 1, entonces 0. Por 0 siempre va a ser 0.
Entonces, x es 4 al cuadrado de 16. Integramos, aparece p. Y el otro parámetro va a ser y, en este caso de 1 a 5. De 1 a 5 dice el parámetro p, y reemplazamos y nos salía 64. Ya. Entonces, sumado de todo, nos va a salir 70. ¿Qué es lo que tenemos? Ese es el ejercicio, el enunciado que tenemos, creo que el B, ¿no? A ver. No, el A. Estamos en el A. ¿Listo? Inciso B ahora. Dice que ese es el segmento de la recta que une los puntos de 2,1 a 4,5. Fíjense que están tomando ya la diagonal, ¿no? O sea, te habíamos dicho de 2 a 4,1 y nos pide todos juntos, ¿no? De 2,1 a 4,5. O sea, inicialmente teníamos así y ahora nos pide esa diagonal. En este caso, inciso B. O sea, la unión, si quiere, esta, ¿no? Bien, calculemos eso entonces. Entonces, inciso B, fíjense, si graficamos su curvatura, 2,1 a 4,5, siempre en crecimiento, la curva C, no va a haber decrecimiento, por lo tanto, el punto de 2,1 a 4,5, solamente tenemos como dato eso. Entonces, de ahí, en ese punto, debemos definir esa recta. ¿Ya? ¿Cómo la definimos esa recta? Geometría analítica, ¿no? Debemos recordarnos de geometría analítica. ¿Y cuál es la expresión que necesitamos? Es la ecuación de la recta que pasa por los puntos, ¿no? O sea, yo digo y menos y es 1 es igual a y es 2 menos y es 1. X2 menos X1. Todo eso multiplicado por X menos X1. Esa es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Pero fíjense ustedes, y es opuesto, ¿no? Y X es adyacente, ¿no? ¿Qué estamos aplicando entonces? La tangente. Entonces, a través de la tangente estamos definiendo la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. O sea que cuando vimos geometría analítica, no es más ni menos que estamos aplicando la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. No sé qué hice, se borró. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar y vamos a encontrar esta ecuación. ¿Se ve, no, jóvenes? Sí, se ve. Muy bien. Lo otro que estaba haciendo, no sé qué pasó, se perdió. Entonces, si ustedes ven, esa ecuación sale de esa expresión, de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, geometría analítica plana, ¿ya? Y vamos a definir esa ecuación, ¿ya? Que esa ecuación me representa esto. Se me va a representar a esa recta que une esos dos puntos, 2,1 a 4,5, ¿ya? Bien, entonces, fíjense ustedes
Y yo puedo hacer la expresión en función de la variable X o Y, cualquiera de las dos, ¿vale? ¿Ya? Y voy a hacerla en función de X. Para ello, yo derivo Y de esta expresión de acá y me va a salir esto de aquí. Si ustedes ven, defino eso. La derivada de esto resulta de eso 2Y, ¿cierto? 2 de X. 3 de 0. A ver, vamos a borrarlo eso. Sale esto, ¿no? Ya. Pero X, fíjense, X en este caso está variando entre 2 aquí y 4 acá, ¿no? 2 aquí y 4 acá. Por eso es que tenemos definido ese interés. ¿Ya? ¿Qué hago yo? Fíjense a la ecuación que nos dan acá, que nos dan inicialmente, ¿cierto? Entonces yo reemplazo el valor de Y. El valor de Y es 2X menos 3. Entonces ahí lo tengo. 2X y Y. Y fíjense que todo lo tengo en función de, ya no hay Y, en el primer término. En el segundo, reemplazo la variación en Y, o sea, lo que es diferencial. Y eso es igual a esta. ¿Ya? Que me representa esto de aquí. Fíjense que toda la expresión está en función de la variable X. Entonces, ¿qué hago yo? Hago la operación, reduzco a la mínima expresión y me va a quedar esto, ¿cierto? A eso que debo hacer, aplicar la integral correspondiente, aplico la integral definida y me va a salir. Pregunta. También puedo llevarlo a través de Y, si quiere. Hacemos todo en función de Y y podemos calcular ese valor. A ver, traten de hacerlo ustedes. Que todo esté en función de la variable Y. Pueden calcularlo también. Pregunta si tuviesen alguna duda, alguna aclaración. La novedad está aquí, la integral curvilínea y definirlo, la ecuación de la recta que une esos dos puntos. Es importante y clave hacer eso. ¿Ya? Bien. Si no hay pregunta, continuamos entonces con el inciso C, ¿no? El inciso C nos dan el parámetro. Fíjense, y la curva correspondiente que está definida de esa forma, una parábola. Si es parte de una parábola, sus ecuaciones paramétricas que nos dan está expresada así, y lo único que debemos hacer es hallar la variación en X y en Y, que es lo que encontramos acá. Entonces, si ustedes ven, aquí tendríamos respecto a X, y aquí respecto a Y. Entonces yo debo calcular a través de esta integral curvilínea, que es el trabajo. ¿Qué hago? Reemplazo los valores de X y Y, diferencial X igual, diferencial Y. Fíjense que eso es lo que he hecho aquí, en las dos ecuaciones, los dos términos de la integral curvilínea. Eso es lo que hago aquí, y lógicamente reduzco la mínima expresión y calculo la integral definida de 1 a 5 tercios. Va a salir 58. Pregunta.
¿Alguna duda que tuviesen? Yo sé que sus fallas son conceptos matemáticos que ya hemos visto, porque lo nuevo fíjense que es simple. O sea, su problema va a ser en álgebra, en geometría analítica, en algún método de reducción, si quiere. ¿Ya? Y lógicamente que lo integramos. ¿Alguna pregunta? Esta materia, cálculo 2, ahí es la dificultad. Toda la base que hemos aprendido, ¿no? Ahí está la dificultad. Y a veces no podemos resolver, lógicamente que no podemos avanzar a partir de ahí, ¿no? Porque nos falta un concepto. Después no es complicado, si ustedes ven, es muy simple la aplicación. Pregunta, ¿alguna pregunta que tuviesen? Bien, entonces seguimos. Otra forma de resolver, fíjense ustedes, si quieren el ejercicio anterior, como estaba en función paramétrica, fíjense que lo que hacemos, teníamos X y Y que nos definían en forma paramétrica. Como T es el mismo parámetro para ambas ecuaciones, ¿qué hacemos? Despejamos. Despejamos, fíjense, la primera ecuación, el parámetro T, y esa la reemplazamos en la segunda. Desarrollo y me va a quedar en función de la variable X. Y lógicamente que quedaría mi ecuación de la recta definida así. O sea, esa sería la ecuación parabólica de la expresión paramétrica. Pregunta. Y X va a estar definido entre 2 y 4, ¿no? Nos lo dan los puntos, no se olviden. Aquí, fíjense, ya tenemos definido eso, la recta y el intervalo correspondiente. Lo único que nos falta es calcular nuestro intervalo. X como va a variar de 2 a 4, entonces reemplazamos el valor de Y para el primer término, ¿no? Aquí lo tenemos, el primer término, que está aquí, ¿no? El segundo debemos calcular el de Y. Lo único que hago es derivar, ¿no? Está en Y. Entonces va a salir 2X, 2 tercios de X. Y aquí lo tenemos, ¿no? 2 tercios de X, ¿no? Reducimos a la mínima expresión y lógicamente que podemos calcular la integral. Esa integral calculada o integral definida calculada nos va a salir 58, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay pregunta? Todo esto que estamos viendo, integral, curvilínea, ¿ya? Hemos visto la horizontal, la vertical y después la curvatura, además del trabajo correspondiente en la curvatura, ¿no? A esto le llamamos integral de curvilínea. ¿Alguna pregunta? Siempre en integral curvilínea van a tener en cuenta la curva S, la horizontal y la vertical de esa curvatura. A veces una vez hice una pregunta de acá y me decían que como hay a veces 3 variables cuando está S y tienen una sola integral. Entonces me dicen algunos está mal la integral. Pero no es eso, ¿no? Lo que pasa es que estamos analizando una integral curvilínea. ¿Ya? ¿Pregunta que tuviesen? ¿Alguna
¿Alguna duda, alguna aclaración? Bien. Siguiente tema, integral curvilínea. ¿Ya? Bien, yo no quiero avanzar un poquito más, vamos a ir un poco lento de aquí para adelante, porque no se olviden que esto ya no entra al primer examen. ¿Ya? Entonces, Ingeniero, justamente eso yo le iba a decir, si va a entrar el examen, está definido para el 17 de mayo, aula 225, mejor dicho, bloque 225, al frente de computación, o de tecnología, lo conocen, aula 42, o vamos a estar en el aula 52. ¿Listo? En una de las dos. Es el martes 17 a las 9:15, ¿ya? Por favor. Y lo avanzado es hasta diferenciales exactas, ¿ya? Mínimo va a entrar una pregunta de las tareas si es que no entran todas, por si acaso. Puede ser que entren hasta 5 preguntas, o puede ser que entren 1, 2, 3, 4. Bueno, no sé todavía. Ese día lo vamos a saber, ¿ya? El día del examen lo vamos a ver si entraron o no entraron 5 preguntas, entraron 4, entraron 3, entraron 2, entró 1, pero mínimo va a haber 1. Pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan? Si podría repetir lo del aula, es que no lo escuché bien. A ver, no escuché bien. ¿Cuál es El lugar donde se va a dar el examen, el aula. El aula es el 225. ¿De qué grupo es usted? Aula 42 o 52. ¿De qué aula es usted? ¿De qué grupo es? Del SH. SH, computación al frente. Ya, muchas gracias. Ese bloque 9. El 225, el bloque S 225, aula 42 o 52. ¿Listo? 42 es el cuarto piso, 52 es el quinto piso. Ya no hay más pisos, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, aquí hay la tarea número 13, ¿no? La tarea 13 la vamos a fijar en la otra clase, pero vamos ingeniero, a ver, la ¿será podemos que fijar está el 17, entonces podemos fijarla para el 19. Tarea número 13. Bueno, la fijamos la otra clase junto con los... Ingeniero, que sea pues para después del 20, que tenemos también de otras materias y como que se está acumulando un poquito? No nos estamos atrasando, ¿no? Pero si eso se le podría pedir, por favor. Sin hackear todavía, ¿no? ¿Ustedes? ¿O quiénes son los que hackean? los del P, ingeniero. Los del P, o son los del SH que le enseñan al P, ¿no? No, Eso es lo, SH estamos bien. los del SH Lo están del bien peso. organizados, ingeniero. Bien organizados. ¿Y cómo andan con la ayudantía? Se hacen nomás. ¿Hay ayudantía? A veces. ¿No va el ayudante? ¿Va o no va el ayudante? Hola. A veces. No, Por si apenas acaso he tienen pasado 2 ayudantes ustedes. Uno del grupo P y otro del SH. 2 tienen. Pero a veces los dos paramos ocupados. Vayan. En el del grupo P, ingeniero, apenas ese día que impartió la auxiliatura, apenas a tres nomás impartió la auxiliatura. 3 no hay, los demás no fueron, ¿o qué? Nadie más. Son los 3 que van a probar entonces.
Pues no sé, porque había uno colado, igual. Claro, cuando uno quiere aprender donde sea, se mete. Ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Ya? Pues cualquier ayudante de cálculo 2, métanse ustedes, tienen que aprender. ¿Ya? Entonces, la tarea 3 la vamos a fijar para la otra semana. El martes la vamos a fijar. Por ahí avanzamos otro poco. Al jueves, ingeniero. Múltiples y la fijamos para después del examen. Ingeniero, procuremos después del examen, pues, porfa. Sí, pues después del examen. Pues, porque ya esta semana que viene 12 tienen tarea para esa época. ¿No? Sí. Entonces, para después de la otra, del día jueves de la otra semana, después del examen. ¿Ya? Entonces, quedamos acá. La otra clase vamos a ver integrales múltiples. Vayan mirando un poquito más. Parece que algunos tienen dificultad con integrales definidas, ¿no? Entonces, tienen que practicar. Les sugiero que vean el librito ese de Pedro Gutiérrez, que es de cálculo 1, ¿sí, no? Entonces, si tienen problema en la base, que es cálculo 1, ese librito les va a ayudar bastante. Hay ejercicios resueltos y hay propósitos, ¿ya? Úsenlo, eso se lo sugiero. Les va a ayudar bastante, porque si ustedes ven, todo es la base de la materia anterior. Quedamos aquí entonces, nos vemos la siguiente clase. Vayan estudiando. Tienen hasta la tarea 12 ser el examen. Quedamos ahí. Nos vemos el martes. Ahorita me voy a sentar a ver qué preguntas para darle. ¿Listo? Vamos a mirar las tareas. Que sea muy difícil. Más difícil que las tareas no va a ser. ¿Ya? Si es más difícil que las tareas me avisan, yo la hago. Pero no va a ser más difícil que las tareas, por si acaso. ¿Ya? En las tareas hay fáciles y hay difíciles. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Quedamos acá. Hasta luego, ingeniero. Yo voy a hacer los exámenes de a poco.